Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días entonces reflexionamos sobre una partecita de nuestra fe, queridos niños. Tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que dar razones de nuestra fe, decía San Pedro a sus cristianos. Es decir, tenemos que conocer muy bien, queridos niños. Hay una palabrita un poco difícil que se dice así en griego, kerygma. Digan un poco, niños, ¿cómo se dice? Kerygma. Y eso quiere decir anuncio. ¿Qué significa? Anuncio. Entonces, queridos niños, el kerygma significa el anuncio, pero después viene la catequesis, que quiere decir entonces formación. ¿Qué quiere decir entonces, queridos niños, la catequesis? Formación. Muy bien, tenemos que dar razón de nuestra fe. Y luego, queridos niños, viene otra palabrita que se dice liturgia. ¿Y qué quiere decir la palabra liturgia? Quiere decir celebración. Queridos niños, ¿qué quiere decir entonces la palabra liturgia? Celebración. Y por último viene otra palabrita que me van a repetir, diaconía. Repitan un poco. Diaconía. ¿Y qué significa la diaconía? Significa servicio. ¿Qué significa diaconía? Servicio. Muy bien, entonces, lo primero es, ¿qué cosa? El kerygma. Segundo, la catequesis. Tercero, la liturgia. Cuarto, la diaconía. Entonces, queridos niños, esa es la estructura de nuestra fe y nosotros tenemos que aprender. Vamos a repetir. Primero, entonces, kerygma. Repitan. Kerygma. Segundo, catequesis. Catequesis. Tercero, liturgia. Liturgia. Cuarto, diaconía. Diaconía. Entonces cada uno significa, atención, y me tienen que repetir los cuatro juntos: anuncio, formación, celebración y servicio. A ver, comenzamos. El primero, anuncio, formación, celebración. Y cuarto, servicio. Muy bien, queridos niños, esta es la parte importante de la vida cristiana que tenemos que aprender. Estas cuatro rueditas, yo le digo, queridos niños, para que podamos hacer un lindo camino como cristianos. Y ahora veamos hoy el tema que vamos a estudiar juntos en nuestra catequesis, queridos niños. Díganme, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Jesús nos salva por medio del sacrificio. Jesús nos salva por medio del sacrificio, queridos niños. Y vamos a entender bien entonces qué significa esto de que Jesús nos salva por medio del sacrificio. Pero antes, como siempre, no nos olvidemos, ahí en el centro de nuestra vida está la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Vamos a escuchar a nuestra amiguita que siempre nos trae desde la Biblia la palabra de Jesús. Te escuchamos. Adelante. Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Corintios. En primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen en las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día también, según las Escrituras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo entonces nosotros que recibimos la palabra de Jesús. Qué lindo que nosotros vamos aprendiendo cosas tan nuevas y tan lindas. Y hoy le tenemos entonces a estos compañeritos que nos acompañan. ¿Cómo te llamas, querido amigo? Yo me llamo Lucas Mora, tengo 12 años, entro en el colegio CETEC, séptimo grado. Muy bien, entonces Lucas que nos acompaña hoy en nuestra catequesis. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro. Muy bien, entonces Emma también, que hoy viene de nuevo con nosotros para aprender tantas cosas con Jesús. Y así, ustedes, queridos niños, si quieren venir, escriban, llámenos a este número y vengan a participar con nosotros en nuestra catequesis de todos los días. Todos los días tenemos que aprender algo. Todos los días, algunas veces vamos a repetir cositas, pero lo importante es volver a insistir para que aprendamos desde lo más profundo de nuestro corazón, queridos niños. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días nuestra catequesis para aprender algo con Jesús. Y vamos a ver qué es lo que hoy el Señor nos quiere decir en este tema tan importante que nosotros estamos estudiando y estamos conociendo cada vez más. Comenzamos entonces y estén muy atentos, queridos niños. El Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, tenía una gran misión y siempre estaba dispuesto a cumplirla porque amaba al Padre y nos amaba mucho. Su amor era más grande que todas las dificultades. Esta misión era para salvarnos del pecado y hacer posible nuestra amistad con Dios. Él es nuestro Salvador. Para poder cumplir la misión, Jesús nace en Belén. En su nacimiento nos da la lección de la humildad. Luego vive en Nazaret con José y María, aprendiendo lo que le enseñaban. Esta época de la vida de Jesús la llamamos vida oculta. Al cumplir sus 30 años, comienza su vida pública. Durante ella elige a 12 apóstoles y empieza su predicación anunciando el Evangelio y mostrando el camino de la salvación. Salvarnos del pecado y devolvernos la vida de amistad con Dios significó para Jesús morir por amor a nosotros en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Con la resurrección, Cristo vence a la muerte y al pecado. Luego sube al cielo y está a la derecha del Padre,
Desde allí nos envía constantemente su Santo Espíritu. La misión que tenía que cumplir Cristo se la había encomendado Dios. En todos los momentos de su vida la cumplió, es decir, obedeció a su Padre con gran amor a todos a pesar de los muchos sufrimientos. También nosotros tenemos una misión y la cumplimos cuando obedecemos y hacemos con amor lo que Dios quiere, tal como lo hizo Jesús. A través de nuestra vida llevada con confianza y con amor a Dios, damos testimonio para que otros alcancen la salvación. Muy bien, queridos niños, entonces estamos reflexionando nosotros y aprendiendo tantas cosas lindas, cómo Jesús viene junto a nuestro encuentro, cómo con su resurrección por la cruz entonces nos redime. Se entrega totalmente entonces Jesús por nuestra propia salvación, queridos niños. Y esto es importante que nosotros sepamos. Esto es importante, queridos niños, que nosotros demos también pasos para ser buenos chicos, para que podamos verdaderamente entusiasmarnos también nosotros, queridos niños. Y eso es lo que le vamos a pedir siempre al Señor. Eso es lo que nosotros le vamos a pedir siempre a Jesús. Que también entendamos que nosotros tenemos que morir a muchas cositas, a muchos egoísmos. No podemos entonces nosotros ser niños que se aferran solamente a sus gustos, a esos gustitos, sino que tenemos que ser capaces, así como Jesús, de donarnos también, queridos niños, de renunciar a tantas cosas para hacer el bien a los demás. Bueno, queridos niños, no se vayan porque vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días hacemos nuestra catequesis, ahora también, queridos niños, a través de las preguntitas, les invito a que cada uno tenga su cuadernito, tenga ahí el lugar donde anote las preguntitas y así ustedes puedan ir haciendo estas preguntitas para su vida, para su corazón, para que aprendamos muchas cosas con Jesús, para que sepamos y demos razón, como decía San Pedro, dar razón a nuestra propia fe, queridos niños. Dar razón a aquello que nosotros queremos conocer de Dios, de la vida de Jesús, que nos va a comprometer cada vez más y ser más buenos. Entonces, vamos a ver, Emma, cuáles son las primeras preguntitas para el día de hoy. ¿Cómo nos salvó Jesús? A través de su encarnación, muerte y resurrección. Muy bien, entonces, queridos niños, el primer elemento que tenemos que saber, vamos a volver a repetir. ¿Cómo nos salvó Jesús? A través de su encarnación. La primera cosa, entonces, encarnarse significa, queridos niños, que Dios entra en nuestra historia. Dios se hace igual que nosotros. Dios se hace carne, un ser espiritual, lo máximo, Dios se hace carne igual que nosotros. Pero después viene un segundo elemento. ¿Qué decía Lucas? Después de la encarnación
¿Qué hace Dios? Muere. Muere por nosotros en la cruz. Es lo que decíamos hace rato, queridos niños. ¿Cómo nosotros vamos a salvar y ayudar a los otros niños? Solamente cuando no somos egoístas, cuando no somos malitos, cuando morimos a todos nuestros egoísmos, queridos niños. Hay que morir a todos los egoísmos, porque o si no después, queridos niños, somos nosotros muy encerrados dentro de nosotros mismos. No, Jesús tanto nos ama que es capaz de dar toda su vida. Lucas, ¿y cuál es el tercer puntito de esa respuesta? La resurrección. La resurrección. Tenemos que acordarnos que no es simplemente morir en la cruz, sino que Jesús después llega a resucitar, es decir, a dar vida, vida nueva, vida entonces en el Señor, vida en Dios. Muy bien, la siguiente preguntita, querida Emma. ¿Cómo hizo Jesús para salvarnos? Fue obediente al Padre en el cumplimiento de su misión. Aceptó el sufrimiento y la muerte en la cruz por amor a Él y a nosotros. Muy bien, queridos niños, lo primero es esencial aquí. La palabra obediente, obediente al Padre, obediente a Dios, queridos niños. Esa es la forma como Dios nos salva. Si nosotros queremos salvar, si nosotros queremos ayudar, tenemos que ser siempre obedientes. Tenemos que siempre dar lo mejor de nosotros, queridos niños. Y entonces vamos a aceptar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros para hacer siempre el bien. Muy bien, ¿y cuál es la tercera preguntita, querida Emma? ¿Cómo dejamos nosotros que la salvación de Cristo se manifieste en nosotros? Esforzándonos por cumplir la voluntad de Dios y la misión que Él nos confía. Muy bien, esforzándonos, dijo, queridos niños, para que nosotros podamos cumplir también la voluntad de Dios. Es decir, que cada uno tiene que poner su granito de arena, queridos niños. Cada uno tiene que estar atento, tiene que escuchar lo que Dios quiere de él. Y entonces sí vamos a responder a lo que Dios quiere de nosotros, queridos niños. Pero para eso, como un buen niño, como un buen atleta espiritual, tenemos que luchar, escuchar la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios y así entonces ser lindos y buenos niños, estudiosos, obedientes y ser buenos en casa. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a ir concluyendo nuestro programa, pero antes queremos saber lo que ustedes aprendieron hoy en nuestro programa. Lucas, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy aprendí que Jesús fue obediente con su Padre incluso hasta la muerte. Muy bien, la obediencia de Jesús incluso hasta la muerte. Eso es importante que tengamos en cuenta y en consideración. Jesús entonces obedece, escucha y le dice: Padre, yo quiero ser obediente a lo que me estás pidiendo para cumplir tu voluntad. Emma, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy aprendí que tenemos que obedecer a la voluntad de Dios hasta la muerte. Muy bien, hasta la muerte quiere decir, queridos niños, es la lucha, es el empeño. Justamente nuestra preguntita decía el cómo, ¿verdad? Y el cómo entonces significa la lucha, el empeño, queridos niños. Cuando la Biblia te está hablando de la muerte, que tenemos que morir a nosotros mismos, que tenemos que morir a nuestros egoísmos, que tenemos que morir a todo aquello que nos quiere entonces desviar del camino de Jesús y queremos ser desobedientes, etcétera, queridos niños, entonces ahí tenemos que alzar nuestra antenita y decir: yo no estoy cumpliendo bien lo que Dios quiere de mí en mi vida. No estoy siendo obediente con la maestra, no estoy siendo obediente con mamá, no estoy siendo obediente con papá. No estoy entonces obedeciendo a Dios en síntesis, queridos niños. Tenemos que estar atentos, tenemos que procurar hacer lo mejor de nuestra parte y así entonces vamos verdaderamente a ser buenos chicos, buenos cristianos, honrados ciudadanos, queridos niños. No nos olvidemos de eso. Y así nos despedimos en el día de hoy y les voy a dar la bendición de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos volvemos a encontrar con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.